un proyecto final de animación aplicando los 12 principios de animación. Vamos a analizar cómo todo nuestro curso está enfocado en 2 de los principios de animación en los que más se incorpora el diseño. Estos son el staging y el appeal. Vamos a ver un diagrama para entender cómo están relacionados. En los 12 principios de la animación aplicados al desarrollo de concepto de videojuegos, partimos justamente del contexto. El concepto se desarrolla primero estableciendo una historia, el storytelling, y posteriormente una parte del equipo de trabajo se puede dedicar a definir lo que es el MDA, la mecánica, la dinámica y la estética. Esa información se concentra en un brief creativo. Es quizá la primera fase de este tipo de desarrollo. Esa fase de diseño más adelante se empieza a depurar. Es ahí donde entran los concept artists. Analizas el trabajo de los diseñadores de concepto, te vas a dar cuenta que muchos se enfocan 100% en el staging y en el appeal de los personajes. En esta fase se puede proponer, es quizá la fase más interesante, sobre todo para la participación del diseño, y van a estar relacionadas entre sí. Vamos a ver por qué. Un personaje tiene una motivación, tal y como habíamos hablado. Un personaje también tiene una influencia de su entorno. A esto se le conoce como las fuerzas externas. Esto tiene que ver con si el personaje pertenece a una línea de tiempo presente, pasado o futuro. Va a tener que ver a qué grupo social pertenece, qué acción realiza o qué actividad realiza, y todas estas van a influir también en sus fuerzas internas. El personaje tiene emociones, responde con sentimientos, refleja actitudes. En el mood board empezamos a vaciar algunas ideas, pero sí es importante definir a nuestro personaje en todos aspectos. Por ejemplo, yo tenía un gran pendiente de resolver qué tipo de actividad podía realizar mi personaje de la muerte. Si bien yo estoy enfocando a que la muerte es un personaje que va a tener esta posibilidad de poderse mutar dentro del entorno en el que está, desde luego que la característica más importante cultural, el símbolo de la muerte, es este personaje ataviado con una gran capa. Podemos ver la osamenta, vemos esa guadaña, casi siempre sostiene un reloj de arena, y bueno, es un personaje, elemento de los 2 arquetipos como el gobernante, personaje con mucho poder. Revisando estas imágenes, inclusive algunas más antiguas en grabados, siempre hemos tenido esa idea de que la muerte puede tomar ciertas cualidades, inclusive representar ciertos momentos y verse viva inclusive. Una vez que analizo esto y también pensando en la estructura principal, que es la osamenta, y observando algunas esculturas y algunas imágenes, he pensado que la muerte pues empieza a asomar cuando empieza a ser vencida, ¿no? Y empezamos a ver cómo la muerte se parece más a este tipo de personaje. Cuando la muerte va venciendo, se va a ver quizá lo más parecido a un humano. Es una muerte que por lo tanto va a tener mucha transmutación. Nuevamente pensando en el tipo de actividad que podía realizar, una vez analizando las imágenes nuevamente encontró elementos como los vendajes. Básicamente esto me llevó a pensar que esa estructura tan rígida como lo es la osamenta pueda servirle de arma. Vamos a empezar a analizar cómo lo vamos a aplicar en el diseño de nuestro personaje. Si bien tenemos 2 fases que van a ser muy amplias en las que podamos seguir detallando nuestro personaje, aquí tenemos las primeras imágenes. Vamos a recordar que también dentro de los principios de animación se encuentra el del solid drawing. Básicamente para dibujar cualquier estructura siempre vamos a comenzar con un esquema muy rápido, lo que me permitió empezar a construir la forma. Esto es esencial en la animación, no podemos pasar por alto que esta estructura es realmente la que vamos a animar. Si queremos pensar que vamos a animar formas totalmente detalladas, estamos totalmente incorrectos. Vamos a empezar siempre de la forma más esquemática y más sencilla. Para entender esto vamos a analizar algunos videos aparte. Les voy a dejar aquí información extra como este video en donde tenemos descritas las líneas de acción y el solid drawing. Incluso una pose estática puede estar llena de movimiento. Aquí la línea de acción, una vez que hemos detectado la estructura del maniquí, por ejemplo, en una figura humana, vamos a poder analizar cómo, inclusive en las posturas más comunes del character design, que es justamente esta postura basada en la postura clásica, la postura de las esculturas griegas, aún esa pose está llena de acción. Si nosotros trazamos una línea imaginaria para seguir la curvatura, por ejemplo, que tiene que ver con esa posición en la que se contrapone cadera con hombros, vamos a encontrar que aquí hay una línea de acción. Tienes que observar cuál es la línea más extensa que se encuentra dentro de esta figura.
Para ya la línea de acción solamente vamos a observar una sola línea de acción. Generalmente esta piensa que suele atravesar el eje del cuerpo, que es justamente la cadera. La línea de acción puede salirse inclusive de las proporciones de la figura. Aquí te marco de estas posturas de baile. Por ejemplo, aquí estaría erróneo porque debería de ser más extensa. Entonces buscaría el brazo que tiene más amplitud y la pierna que tiene más amplitud. Ahí está la línea de acción. Bien, estas poses vienen de estudios de imágenes reales. Te sugiero que utilices imágenes reales para primero analizar las poses, sobre todo si quieres hacer una animación. Y no importa si esta animación la vas a aplicar a una figura más abstracta. Todos los personajes, aun cuando sean compactos, van a aplicar el mismo principio. Vamos a ver esto en Photoshop. No importa si se trata, por ejemplo, de formas quizá mucho más sintéticas, puede ser una simple forma esférica, pensemos en personajes como Kirby, y pensar que estas formas geométricas tienen volumen. De eso se trata el Solid Drawing. Esto lo que nos va a dar es consistencia entre el pose to pose, entre la pose y pose, y finalmente tener una estructura que sea coherente en toda la animación. De cualquier manera, estas dos poses también pueden estar interrelacionadas. Si hacemos un squash and stretch de esta esfera, pues se va a convertir seguramente en un óvalo. Debes de analizar los ejes, el equilibrio, debemos de ser capaces de encontrar también, como te digo, la línea de acción. Observando estas dos figuras, posadas de la misma manera, una imitando el canon de la figura humana real y otra basada en un personaje con una estructura de óvalos exactamente, en la que hay solamente un canon de 2 cabezas y media, vamos a ver que la línea de acción se comporta exactamente igual. Por eso es importante que tus referencias puedan ser inclusive imágenes reales aplicados obviamente a personajes. La línea de acción está detrás de la animación bidimensional, la famosa estructura de muchos de los personajes famosos en la caricatura, que van a tener exactamente este tipo de estructura y que es la base para comenzar a animar. Vamos a ver esto brevemente en otro de los softwares de animación, en Sketchbook Pro. Justamente nuestro ejercicio esta semana consiste en realizar una animación de 12 fotogramas clave. Realmente vamos a ver muy poco de la acción, se va a parecer bastante esto. Quiero que realmente empieces a jugar con el programa, de eso se tratan las primeras actividades, y que empieces a trabajar desde la estructura para empezar a generar la idea de movimiento. Realmente vamos a tener 3 dibujos clave. La pose inicial, tendríamos un in-between y tendríamos la pose final. Entre estas, realmente vamos a estar jugando un poco con los in-betweens. Aquí tengo solamente un in-between. Y tus dibujos pueden abarcar 2 fotogramas por segundo. Vamos a realizar el archivo desde cero en Photoshop para que sepamos cómo aplicarlo. Yo estoy empleando un formato de 1920 x 1080 píxeles, que sería el formato Full HD, solo que en este caso lo estoy invirtiendo para tener un formato vertical. Aquí voy a generar el nombre de mi formato. Vamos a aplicar, puede ser una resolución de 150 dpi o 200 dpi si quieres tener un poco más de detalle. Vamos a trabajar en color RGB en 8 bits de profundidad. Bien, aquí tenemos nuestro formato. Para comenzar a animar en Photoshop, lo que tenemos que hacer es cambiar a la interfaz de movimiento que se encuentra aquí. Y vamos a tener esta línea de tiempo. Vamos a generar nuestro archivo. Esto quizá toma bastante tiempo, pero una vez que lo aprendemos, vamos a ver que se comporta de la misma manera en que se comportan las capas en Photoshop, en Adobe After Effects o en Adobe Premiere. Vamos a crear una línea de tiempo. Si no vemos este menú, hay que revisar en el menú ventana. Aquí está activo. Lo podemos activar y desactivar desde aquí. Photoshop maneja 2 tipos de animaciones, por línea de tiempo o por fotogramas clave. Aquí podemos convertir nuevamente a línea de tiempo o bien convertir a una animación por cuadros. Nuevamente te sugiero que trabajemos con líneas de tiempo porque es lo más común entre estos 3 programas. Nuestra primera capa se va a convertir en nuestro fondo. Vamos a nombrarla. Podríamos tener una segunda capa en la que tengamos, por ejemplo, nuestra paleta de color. Pero para comenzar a crear nuestros dibujos, sí nos vamos a basar en estas 3 capas que te estoy mostrando aquí. Vamos a tener una fase inicial, posteriormente un primer pase para empezar a detallar y quizá una versión final
ya mucho más detallada. En este caso, primero tenemos que definir que nuestra animación va a estar en una velocidad de 24 frames por segundo. Aquí por default está en 30. Vamos a ponerle a 24, damos OK. Para crear las capas, aquí primero que nada vamos a ver nuestras dos primeras capas que se establezcan ya en la velocidad que necesitamos y el número también de cuadros que necesitamos. Para poder ver en la línea de tiempo estos fotogramas, el número de fotogramas, pues aquí hay que ampliar con el navegador y colocar nuestras capas abarcando la totalidad del tiempo que necesitamos. En este caso son 12 fotogramas por segundo. Una vez que tenemos estas dos capas que podrían estar integradas en diferentes espacios, aquí voy a bloquearlas por un momento. Y voy a empezar a generar mi primera capa en la que voy a trabajar lo que es el rough layout. Nuevamente tengo que volver a bajar el zoom aquí con el navegador y vamos a colocar entonces nuestro fotograma. Cada dibujo que damos va a durar 2 fotogramas. Esto es el principio en la animación de 24 frames por segundo. Aquí como tenemos 12, pues realmente, como comenté, vamos a tener solo 6 dibujos en total. Esta primera capa la voy a nombrar Rough Layout 0, o el 1 más bien, porque sería el fotograma número 1. Vamos a generar otra capa y me voy a ir por grupos. Aquí voy a empezar a mover esto de aquí. Voy a volver a ampliar o reducir más bien mi fotograma a la posición que necesito. Si el primero dura del frame 0 al 2, este va a durar del 2 al 4. Nombro mi capa, puedo copiar el nombre. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar con duplicando las capas. Voy a duplicar esta capa. Le voy a nombrar aquí. Al momento de empezar a crear estos grupos sobre una misma línea de tiempo, vemos que se crea un grupo de videos. Este también, como parte del grupo principal, lo puedo ir nombrando. Para saber exactamente que se trata de la fase de Rough Layout. Vamos a seguir creando nuestras capas, duplicando capas, creando la siguiente secuencia, sabiendo exactamente en qué frame vamos a trabajar. Es básico, por lo tanto, llevar un orden, tener control de en qué número de frame estoy animando, por eso estamos detallando con esta información. Y aquí simplemente me falta una última. Nuevamente la voy a duplicar y la voy a nombrar desde aquí. Si te das cuenta, ya está configurada en los dos fotogramas que necesitamos para que podamos utilizar un solo dibujo que tenga ese tiempo de duración. Ya que tenemos el primer grupo, ahora voy a duplicarlo. Y ese grupo lo voy a nombrar Clean Layout. Tú lo puedes nombrar como quieras, le puedes poner lápiz o le puedes poner el tipo de herramienta que vayas a utilizar. Clean Layout 0. Y se crea exactamente el mismo grupo con las mismas características. Aquí ya nada más vamos a corregir la palabra clean. Y copiarla para identificar perfectamente bien a qué grupo de dibujos vamos a estar realizando en estas capas. Hacemos lo mismo, duplicamos para tener una tercera capa. Esta la podemos llamar Outline. Nuevamente son nombres sugeridos, tú puedes nombrarles como quieras. Y vamos a corregir los nombres de nuestras capas. Bien, ya que yo tengo comenzados mis dibujos y también analizando lo que es mi personaje, aquí vamos a salvarlo. Tengo ya definidas mis diferentes poses de animación. Tengo una
pose de reposo, que en este caso quizá no llegue a completar porque son solo 12 fotogramas. Posteriormente tengo este de aquí, que quizá sea mi punto de partida en esta ocasión, ya que tengo poco tiempo para ver una acción, en este caso cómo lanza un golpe. Aquí tengo mi segundo dibujo. Este dibujo, por ejemplo, proviene de Illustrator. Si yo doy clic aquí, es un objeto inteligente que está justamente en Illustrator. Esto como para comprobar que podemos trabajar de diferentes softwares y podernos apoyar de las características, por ejemplo, de los pinceles. Pueden ser distintos, nos pueden servir para generar diferentes tipos de trazo, si así lo deseo. Podemos trabajar con diferentes cualidades, por ejemplo este de aquí, lo trabajé con este pincel. Quizá en Illustrator es mucho más fácil avanzar, por ejemplo, plastas de color y otras, pero simplemente son ideas, son sugerencias. Bien, voy a copiar de mi boceto principal justamente este esquema. Entonces voy a duplicar esta capa, que quizás sustituya alguna de las que tengo ya trazadas, para que veamos el porqué. Bien, esta de aquí la voy a colocar sustituyendo a una de estas, a Rough Layout 1. Esto es por si ya tenemos avanzado parte de algún dibujo. Esto lo voy a borrar. Vamos a copiar el nombre. La eliminamos. Y aquí me quedo con esta primera. Bien, ya que la tenemos, pues seguramente la tenemos que escalar para situarla más o menos en un espacio. Esta es la que más extensión tiene, por lo tanto la puedo colocar aquí y tratar de pensar que voy a ver medio cuerpo, y detrás de esto, bueno, trataremos de tener más adelante en las siguientes fases staging. Bien, una vez que tengo esta primera pose inicial, vamos a salvar el archivo. Vamos a ver cómo vamos a empezar a animar. Nuestro cabezal va a ir recorriendo la imagen. Realmente para ver la animación, pues tenemos que dibujar otro segundo cuadro. Voy a ir a la siguiente capa en Rough Layout para generar mi siguiente maniquí. Evidentemente al momento de barrer pierdo la referencia del primer fotograma. Para poder tener esa visualización vamos a ajustar el papel cebolla a 2 cuadros, ya que eso dura nuestro dibujo. Aquí ya vemos el fantasma del primer cuadro sobre el segundo. Y ya tengo un punto de referencia para poder dibujar. Voy a mi capa de Rough Layout 2 para empezar a trabajar. Ahora nos falta aquí nuestra paleta de color. Voy a generar simplemente una pequeña paleta de color. Aquí puede ser muy libre el tipo de forma que le quieras dar. Puede ser simplemente un manchón. A mí me gusta utilizar círculos. Ya que tenemos la paleta de color, voy a bloquearla nuevamente, regresar a mi capa y empezar a dibujar la siguiente pose. Aquí podríamos tener la necesidad de suavizar el trazo, pero te sugiero que vayas trabajando sin suavizado, porque todos estos elementos que forman parte de la misma dinámica de los trazos pueden dar más vida a tu animación. No tiene que verse tan perfecta, sobre todo en los primeros pases. Aquí va a bajar un poco la figura en mi segunda pose. Y va a bajar el brazo. Para ver nuestra animación, vamos a empezar a recorrer con nuestro cabezal esta estructura. En nuestro siguiente video vamos a analizar cómo empezamos a trazar las siguientes imágenes, pero te voy a adelantar un poco del proceso que ya llevo avanzado. Para ver un poco cómo se va a comenzar a ver ese cambio de esa animación. Nuevamente aquí tengo varias capas, puedo crear inclusive una tercera que tengo por encima, una cuarta inclusive, una capa cuarta que es justamente donde voy a trabajar el esqueleto que se empieza a asomar.
Entre una y otra vamos a ver cómo el papel cebolla, aquí si habilitamos el papel cebolla, se va a ver mucho más claro la transición y cómo aprovecho justamente el papel cebolla para emplazar primero las facciones. Si te das cuenta, aquí están encimado tanto el cuadro previo como el posterior. Hay elementos que podemos animar en pose to pose y hay otros que podemos animar en straight ahead. Por ejemplo, el cabello, la ropa, lucen mejor si hacemos dinámicas distintas y trabajamos más sobre la marcha. En pose to pose, pues tendré que tener mucha más precisión en el dibujo de la pose y las facciones del personaje. Es necesario para esta actividad que completes unos dibujos. Primero, aquí es interesante trabajar con los in-between, por ejemplo, para empezar, y quedarnos hasta una tercera pose. Con 3 dibujos para esta entrega es más que suficiente. Posteriormente tendremos que seguir avanzando y depurando esta animación. Y si bien más adelante puedes completar un ciclo más completo para completar los 24 frames por segundo, vamos a empezar a utilizar este estudio como un punto de partida.